día y saludamos a todas las personas que se conectan en nuestra transmisión en vivo. Ya somos la Iglesia Cristiana Gracia y Favor y como siempre es un gusto el que usted pueda estar conectado con nosotros. Comparta mientras la transmisión junto a nosotros para poder muchas más personas recibir una palabra del Señor en este día y pueda también recibir un mensaje directamente a su corazón en este día, sábado. Ya son las 11 de la mañana con 22 minutos y queremos compartir la palabra del Señor con usted. Amén. Vamos con la palabra entonces en esta mañana. Ya. Y ahí vamos a compartir. Siempre es un gusto el poder estar con ustedes. Y vamos a hablar sobre el altar del Señor. Estábamos hablando sobre el retorno del altar, la importancia que tiene que nosotros podamos volver al altar del Señor y podamos tener un encuentro con Él a través del altar. Entonces hoy día nosotros tenemos que retornar al altar porque ¿sabe qué? Es el altar el lugar que nos va a sostener durante este tiempo. En estos tiempos difíciles, complicados, donde perdemos a veces nuestra fe, se ve flaqueada la fe. Mientras nosotros mantengamos un altar, en ese lugar vamos a poder encontrarnos con el Señor y vamos a poder descansar. ¿De qué? Vamos a poder descansar en su presencia. Así que yo les saludo ahí a todos los que están conectados. Quiero saludar también a Víctor, está conectado con nosotros. Te mando un abrazo, Víctor. ¿Ya? Y mire, la importancia del altar. ¿Ya? Mire que el altar, ¿sabe lo que es el altar? El altar es un lugar donde había muchas piedras y se levantaban para hacer ofrendas y sacrificios, y en ese lugar se establecía una conexión entre el cielo y la tierra. ¿Ya? Ahora, sabemos también y hemos aprendido todos aquellos que llevamos un camino como hijos de Dios o que participamos de la iglesia, entendemos que el altar es un lugar de sacrificio, ¿ya? Es un lugar donde nosotros, el significado que conocemos es un lugar donde se hacían sacrificios, ¿ya? Entonces el altar es un punto de encuentro, un lugar de conexión. Por eso es que es importante que nosotros en este tiempo no abandonemos el altar, porque en este lugar es donde nosotros vamos a tener una conexión con Dios. Va a ser un lugar donde nos vamos a reencontrar con el Señor una y otra vez, y en ese lugar hay ciertas características que nos van a permitir a nosotros poder llevar nuestra vida con seguridad, con convicción, y nuestra fe va a ser llevada a un nivel mayor, va a crecer nuestra fe cuando nosotros ponemos nuestra confianza, ponemos nuestras peticiones en el altar, ¿ya? Mire, la palabra altar tiene varios significados, ¿ya? Quiero que podamos nosotros ir a esta parte importante porque hay 4 significados de la palabra altar que deriva de su significado del hebreo. Ponga atención a esto, ¿ya? La palabra altar significa misbah, ¿ya? Misbah. Y cada una de las letras en el hebreo tienen un significado en esta palabra, ¿ya? Y es importante porque cuando nosotros vemos el significado de la palabra altar, eso nos va a permitir a nosotros poder entrar a una dimensión más profunda de conectarnos con Dios. Primero, la palabra altar parte en el hebreo con la palabra M, la letra M. Y la palabra M, llamada Mejilá, significa perdón. Entonces, cuando nosotros estamos en el altar, nosotros nos encontramos en un lugar de perdón. Y en el altar es el lugar de perdón y donde nos podemos reconciliar con Dios. Cuando nosotros analizamos la Escritura
y vemos el perdón, dice la palabra que nosotros tenemos que entender que es un lugar de perdón. Mateo 5, 23 y 24 dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra de ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponga atención porque cuando leemos Mateo nos damos cuenta de que el altar es un lugar de perdón. Perdón que nosotros podemos recibir de parte de Dios, pero también perdón que nosotros tenemos que dar a aquellos que no nos han hecho bien. Recuerden que en la muestra de oración que Jesús nos enseña, nos habla del Padre Nuestro y dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, es importante que nosotros entendamos que en el altar, en el lugar que nosotros preparamos para tener una conexión con Dios, nosotros podamos entender que tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar a aquellos que nos han ofendido. Y de esa manera nosotros nos vamos a reconciliar con Dios y también con nuestros hermanos. De una manera vertical, pero también de una manera horizontal. Entonces el altar es un lugar de perdón. El altar es un lugar donde Dios te perdona. Pero ese perdón de Dios va a llegar a tu vida en la medida que nosotros también perdonemos. ¿Qué dice Mateo? Mateo 6:14. Cuando nos vamos a la palabra y nos vamos a Mateo 6:14, lo voy a buscar acá. Si nos vamos a Mateo 6:14, dice lo siguiente. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Se fija? Que lo que yo estoy diciendo no es una utopía, sino que es algo que Jesucristo determinó. Entonces, ¿qué tenemos nosotros o qué entendemos nosotros por perdonar? ¿Sabe que perdonar es olvidar una falta? Una falta que ha cometido hacia una persona contra otra y no guardarle rencor, no tener en cuenta una deuda o una obligación. Cuando tú perdonas, tú libras a la otra persona de un castigo, de una obligación. El perdón en el altar produce libertad en tu vida. El perdón produce esa libertad que trae descanso en nosotros. Entonces, hoy día más que nunca, nosotros tenemos que perdonar. En la circunstancia que nos está rodeando, cuando vamos al altar, cuando vamos a esa mejilá, cuando vamos al lugar de perdón, tenemos que soltar perdón. ¿Para qué? Para que nuestras vidas también sean perdonadas y podamos caminar en libertad. Porque cuando tú no perdonas, tú caes en un estado de esclavitud. Y Dios no nos permite a nosotros caminar esclavos. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y si tú no perdonas, esa vida en abundancia no se puede manifestar en ti. Entonces, amado pueblo del Señor, cuando nosotros vamos a la mejilá, cuando nosotros vamos al altar, que significa perdón, cuando vamos hasta ese lugar, es el tiempo de perdonar. Amén. Yo te bendigo por estar conectado y recibir esta palabra en esta mañana. También el altar es un lugar de reconciliación, porque para edificar el altar es necesario tener un corazón sano. Mira, una ofensa en nuestra vida genera una raíz de amargura y corta tu relación con Dios. Por eso es importante que cuando levantemos el altar, nosotros en ese lugar podamos perdonar nuestras ofensas, perdonar a los que nos han ofendido y soltar perdón para que de esa manera podamos caminar con completa libertad en la vida que estamos viviendo. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Vamos a leer Hebreos 12:15. Hebreos 12:15 dice lo siguiente. Dice, mirad bien, no sea que alguno
deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ponga atención usted. Hoy día mi perrita está demasiado inquieta. Mucho movimiento en la calle. Mire lo importante de esto. Dice, mirad bien que alguno deje de alcanzar gracia de Dios, brotando alguna raíz de amargura. Brotando. O sea, dice, cuando decimos brotando, ¿sabe lo que significa brotar? Brotar quiere decir que en usted se sembró una semilla y esa semilla, pasando el tiempo, salió, brotó. Eso quiere decir que una raíz de amargura, cuando nosotros no perdonamos, esa raíz de amargura no nos permite a nosotros alcanzar la gracia de Dios. Y cuando no alcanzamos la gracia de Dios, perdemos el beneficio del Señor, perdemos las bendiciones del Señor, perdemos su cobertura. ¿Por qué? Simplemente por una ofensa, por una raíz de amargura. Entonces, en el altar nosotros tenemos que perdonar, tenemos que reconciliarnos con Dios y tenemos que libertar a aquellas personas que nos han ofendido. Amén. Entonces, pueblo del Señor, hoy día, ¿por qué muchas veces no alcanzamos las bendiciones que Dios tiene disponibles para nosotros? Es porque a lo mejor hay una raíz de amargura que ha brotado en este tiempo y no nos permite alcanzar esa libertad que el Señor nos promete. Entonces tenemos que nosotros tener esa convicción, esa seguridad, esa certeza, que cuando nosotros levantamos un altar, lo levantamos para poder perdonar, lo levantamos para reconciliarlo con Él y nos levantamos también para poder ser libres de toda raíz de amargura. Por eso es que es necesario en este tiempo levantar un altar al Señor. Entonces la primera palabra era mejilá, que significa perdón. Entonces, el altar es un lugar de perdón. Quiero saludar ahí a Carito Ruiz, que se conectó con nosotros, y también ahí a mi hermana Paola Salgado, que es mi madre también, dice, bendecido hijo, y Carito dice, así es, amén. La segunda palabra, la segunda letra de la palabra altar es la Z, ¿ya? Misbaj. La palabra Z, que significa Jehud. Y Jehud se traduce como la palabra justicia. Entonces, el altar número 1 es perdón. Y número 2, el altar es un lugar de justicia. ¿Qué quiere decir eso? Mire, Job es un hombre justo. Dice la palabra, nos enseña la Biblia que Job era un hombre justo. Y Job, dentro de toda su vida, él vivió tremendos procesos. Tremendos procesos. Por eso que nosotros como pastores siempre le decimos a la gente que nosotros, si bien el Señor está dándonos cobertura, está dando protección, el Señor en ninguna parte de la Biblia sale que libró de los procesos a su pueblo, que libró de los procesos a sus apóstoles. Al contrario, dice que el Señor nos ayuda, el Señor extiende su misericordia, el Señor extiende su gracia, su favor con nosotros para que podamos pasar las tribulaciones, podamos pasar los procesos, podamos pasar los desiertos. El Señor te da misericordia, te da gracia, te da favor para que tú puedas pasar los procesos, pero no quiere decir que tú no vas a vivir procesos, que no vas a vivir desierto, no quiere decir, como dice por ahí un dicho popular, que tú vas a vivir una vida de Bilsipap, todo bien bonito, sino que quiere decir que tú vas a vivir procesos, vas a vivir desierto, pero Dios estará allí en medio tuyo. Lo que ministrábamos el día miércoles, ¿se acuerda? Que si pasares por los ríos, no te anegarás, que si cruzares por el fuego, no te quemarás. ¿Por qué? Porque el Señor promete en medio de tu proceso, de tu desierto, estar contigo. Entonces, pueblo del Señor, despertemos. La segunda palabra es justicia. Un altar es un lugar de justicia. ¿Qué dice Job 1:6? Dice lo siguiente. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás.
Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Mire qué tremendo, porque Dios está diciendo, está dando testimonio en el cielo de un varón de Dios. ¿Sabes que Jesús en el cielo da testimonio de ti, da testimonio de tu causa, da testimonio de tu vida? Él es quien intercede por nosotros en el cielo, dando testimonio de quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios, que caminamos con temor, que tenemos que conducirnos con un corazón recto, con un corazón perfecto, con un corazón temeroso. De esa manera el Señor puede dar testimonio de nosotros en el cielo. Entonces ponga atención a esto, porque en el cielo se presentó Satanás, porque también es hijo. Entonces mire qué importante, porque cuando se presentan los hijos de Dios, dice que aparece el acusador. Satanás es el acusador. La palabra Satanás significa un oponente. Cuando tus oraciones están en el altar y en ti hay injusticia, o en ti hay una raíz de amargura, se presenta el oponente para interponerse en tu corazón. Se presenta uno, dice, que odia, uno que acusa, el adversario, uno que te presenta resistencia, uno que obstruye y limita lo bueno. Entonces, cuando tú estás en el altar, en ese lugar de justicia, pero tú no has tratado, primero no has tratado con tu perdón, no has tratado con soltar perdón, porque aquí el Señor no te dice si tienes o no tienes que perdonar. Dios dice, tienes que perdonar. Dios no te lo da como una opción. Dios te dice, en el altar es un lugar de perdón. 2, el altar es un lugar de justicia. Mira, el acusador no nos deja porque ha operado en nuestra conciencia. Y Satanás, cuando nosotros tenemos un altar, pero no hemos tratado nuestras ofensas, ya él comienza y trabaja sobre ti, empieza a operar en tu mente y te empieza a acusar. Es decir, que te empieza a ser responsable de un delito, de una falta, de una acción. Te empieza a señalar y empiezan en tu vida a producirse efectos negativos y consecuencias. Pero sabes que cuando tú entiendes que estás en el altar, que estás en el lugar del perdón, pero también estás en el lugar de justicia, el Señor empieza a hacerte justicia en tu vida porque estás en su presencia, porque estás en su altar. ¿Por qué? Porque cuando estás en el altar, que es un lugar de justicia, el Espíritu Santo viene sobre ti y empieza su presencia a traerte convicción de pecado para arrepentimiento y para que te puedas acercar a Dios. Entonces tienes que tú tener un altar, porque es allí donde Dios va a sanar tu corazón herido, es allí donde Dios va a restaurarte, es allí donde Dios te va a traer convicción de qué áreas de tu vida tú tienes que soltar perdón para que seas totalmente libre a través de Cristo Jesús y puedas acercarte a Dios. Tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque en ese lugar tú tienes que llevar tus causas. Mira, en Génesis 22:9 vemos que Abraham edificó un altar y Dios lo que él más amaba lo puso en el altar, que era su hijo, Abraham. Y él lo puso en el altar. Por eso cuando tú tengas situaciones que tú crees que son imposibles, tienes que poner en el altar. Porque el altar es un lugar de justicia. Cuando no nos hemos arrepentido, el acusador tiene legalidad sobre nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que doblegar nuestra mano al diablo y sacar esa legalidad que él ha tomado sobre nuestra vida y decirle, Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario por mi pecado y él me dio acceso a ese altar de perdón, a ese altar de justicia, y yo ahora camino en esta completa libertad. La clave, iglesia amada, pueblo del Señor, para que la justicia de Dios opere en nosotros y el acusador sea silenciado, es que nosotros le quitemos toda legalidad
Y ese llave se llama arrepentimiento. Entonces, cuando nos presentamos en el altar y buscamos la justicia de Dios, tenemos que entrar primero con perdón, segundo en justicia a través del arrepentimiento. Amén. Lo segundo, ¿qué es el altar? Hoy día lo que más necesitamos, hoy día nuestra sociedad que nos rodea, estamos viendo que está en un tiempo de crisis, está en un tiempo de que hemos perdido la paz, está en un tiempo complicado, pero ponga atención a esto porque la palabra altar también significa veraca. Y veraca significa esto es bendición. Entonces, un altar es un lugar de bendición. Un altar es un lugar de bendición. Entonces, hoy día no podemos caer nosotros en desesperación por la crisis económica. No podemos caer nosotros en desesperación porque nos va a faltar alimento. Porque si nosotros en nuestros hogares tenemos un altar encendido, ese lugar es un lugar de provisión. Ese lugar es un lugar de bendición. Entonces, un altar es un lugar de bendición. Entonces, todo hijo de Dios debe entender que si hace a Dios, lo primero en su vida y levanta un altar, en ese lugar hay bendición. Entonces, dice la palabra que sin honra no hay bendición. Hoy día es tiempo de honrar a Dios. Es tiempo de que nosotros podamos honrar a Dios de esa manera. Entonces, vamos nosotros, iglesia, entendiendo eso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy día? En medio de esta crisis tenemos que confiar en el Señor, tenemos que tener fe. Y hemos aprendido que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. ¿Cómo yo oigo la palabra de Dios? A través de dos vías. Usted puede oír la palabra de Dios. Uno, a través de escuchar la palabra del Señor. Y dos, a través de la adoración. Usted puede oír la voz de Dios. De esa manera crece su fe. ¿Qué fe? La fe emuná. Creer, confiar y obedecer. Entonces, aquellos que ministran en el altar, ¿quiénes son? El altar es un lugar que debe ser ministrado y debe ser ministrado por los sacerdotes. Hoy día toda persona que está a cargo de un hogar es un sacerdote, ya sea padre de familia o sea a lo mejor una mujer soltera. Tenemos que nosotros hoy día entender que somos ministros, somos sacerdotes, y dice la palabra que la bendición de un sacerdote es la acción de una persona autorizada por el cielo para declarar las intenciones de Dios y establecerlas en la vida de otros. Mire, ¿sabe qué? Yo quiero que usted reciba esta palabra en este día. Y usted pueda entender que usted necesita tener un altar encendido en su hogar. Entonces hoy día nosotros como sacerdotes, los que somos jefes de hogar, ya sea hombre o sea mujer, usted que es jefe de hogar, usted tiene que levantar un altar en su casa. Porque usted como sacerdote tiene la responsabilidad de levantar un altar en su casa. Porque allí usted va a encontrar perdón, allí usted va a encontrar justicia, allí usted va a encontrar bendición. Entonces, un verdadero sacerdote es uno que levanta la familia. Pero para levantar la familia, ¿sabe cuál es la clave? Es tener un altar. Hoy día usted tiene que tener un altar en su hogar encendido. ¿Qué es un altar? Es un lugar de orden. Porque la bendición que habita en un altar coloca todo en su debido orden. En cambio, una maldición todo lo desordena. Entonces, si usted quiere caminar en la bendición de Dios, usted tiene que tener un altar con justicia, con perdón, con bendición. Amén. Entonces téngalo encendido. Porque en medio de todo este caos, nosotros los hijos de Dios, el pueblo del Señor, tiene que caminar en justicia, en perdón, en bendición y en orden. Mire, este periodo de Dios es para ordenar todas las cosas. Y quizás nuestra relación con Dios estaba en desorden, pero hoy día Dios nos hace un llamado como pueblo del Señor a caminar en orden. Amén. ¿Por qué?
Porque la bendición de Dios, ¿sabe lo que produce en nosotros? Nos hace volver al diseño original. Y por último, la palabra altar significa vida. Entonces en el altar usted tiene vida. Amén. Entonces, el altar es un lugar donde las cosas muertas pueden resucitar. Hoy día que resuciten tus sueños. Hoy día que resucite tu esperanza. Hoy día que resucite tu relación con Dios. Porque eso es lo que Dios ha venido a hablarte en este día. Levanta un altar una vez más para que así la gracia de Dios pueda operar en ti. Amén. Amén. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Si estás conectado conmigo, yo quiero invitarte que cierres tus ojos en esta hora y puedas decir, Padre, yo necesito ese altar. Amén. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Señor, yo te doy gracias por cada una de las conexiones que están, Señor, con nosotros. En esta mañana, Señor, declaro que levantamos un altar y nos reconciliamos contigo para poder, Señor, tener un altar encendido, Señor. Un altar donde operemos bajo perdón, un altar donde operemos bajo justicia, un altar donde la bendición de Dios no va a escasear y un altar, Señor, donde vamos a recibir libertad, Señor, y vamos a resucitar. Bendecimos el altar, bendigo las conexiones y declaro que el significado de esta palabra altar, Señor, comienza a evidenciarse en cada persona que está conectada con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, todo aquel que está enfermo recibe sanidad, todo aquel que está esclavo recibe libertad, todo aquel que está en crisis recibe libertad de su crisis, porque, Señor, nuestra fe nos hace creer, confiar y obedecer que tú vas a obrar desde ese lugar, desde el altar que hoy día somos desafiados a levantar en cada uno de los hogares que están siendo conectados a través de esta transmisión. En el nombre poderoso de Jesús confiamos y creemos. Amén y amén. Bendigo su vida esta mañana y declaro que la gracia y el favor de Dios operarán en usted, en su vida y en su familia. Les bendigo tremendamente y nos encontramos el miércoles a las 21 horas para recibir una palabra del Señor para nuestra vida. Y atentos a nuestras redes sociales porque estamos haciendo oraciones por la mañana, 9 de la mañana, oraciones al Señor. Amén. Les bendecimos junto a pastores y reciban un abrazo del Señor. Mire, la pastora les quiere saludar. Bendiciones a todos los que están conectados. Un abrazo grande y nos encontramos el miércoles. El miércoles, 21 horas. No se pierdan de nuestra transmisión. Bendiciones, iglesia amada.